Hola iglesia, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Qué bueno que usted hoy día está reunido en el Zoom, porque ahora estamos haciendo esta enseñanza directamente para el Zoom. Así que les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que fielmente se conectan todos los domingos a esta hora, 9 de la mañana, donde que siempre queremos compartir la palabra de Dios, que es un gran alimento para todos nosotros aquí, para toda la iglesia, comunidad cristiana Guaviva de la región norte. A todos mis hermanos y amigos que se congregan en Piura, que se congregan en Sullana, en Talara, también tenemos unos hermanos que se congregan en Paita, y así creemos que vamos a alcanzar toda la región Piura y todo el norte para Cristo Jesús. Y hoy día también tenemos una palabra de parte de Dios. La semana que pasó, si no me equivoco, pasamos en el Perú, básicamente, específicamente en la ciudad de Lima, hubo un fuerte sismo del cual muchos realmente se asustaron. Nosotros tenemos familia en Lima e inmediatamente llamamos por teléfono para saber realmente cómo había sido esto, porque a más de uno, como siempre es un temblor o un sismo, nos agarra de manera desprevenida, ¿no? Y yo creo que muchas veces como enseñanza nos queda, wow, ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? A veces nos recomiendan tener una mochila, ¿no? Para casos más extremos. Pero lo que siempre nos piden, y al menos es lo poco que hemos aprendido de defensa civil, es de que siempre tenemos que buscar una zona de seguridad. Y ese es el título de la enseñanza del día de hoy, zona de seguridad. Y en nuestro caminar diario, en nuestro diario vivir, como se dice, también vamos a enfrentar temblores, algunos vamos a enfrentar terremotos o situaciones complicadas, adversidades, momentos de crisis, y también tenemos que saber encontrar nuestra zona de seguridad. Y vamos como siempre a la palabra de Dios, porque ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios referente a lo que es las zonas de seguridad? Vamos a la palabra. Estamos en el Salmo capítulo 60, versículo 4, que dice: pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Nos usa la palabra un punto de reunión en medio del ataque. Definitivamente nos está hablando de una zona de seguridad. Como les dije, Defensa Civil muchas veces nos enseña las medidas que debemos de tomar, a qué lugares tenemos que acercarnos o qué lugares buscar dentro de casa, buscar siempre esas columnas, las paredes más firmes de la casa. Entonces, no solamente en casa, en la misma trabajo, en la misma empresa, ustedes saben que hay ciertas señalizaciones que nos indican por dónde debemos salir, evitar el salir correr, el mantenerse en tranquilidad. Son tantas instrucciones que recibimos. Ahora, cuando pasamos una situación adversa, ¿en qué te refugias? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu zona de seguridad? ¿Has identificado tu zona de seguridad? Por ejemplo, hablando de la parte cuando se da un temblor en lo real, en lo físico, también nos enseña Defensa Civil que hay una técnica llamada triángulo de vida, que esa es la técnica que consiste cuando una persona se pone en una posición fetal,
ya sea al costado de la cama o al costado de un mueble que esté fuerte, para que en caso de un derrumbe, hay muchas posibilidades que en la posición que se pone, su vida pueda ser salvada. Entonces, hay situaciones, hay acciones que nos pueden llevar a salvar nuestra vida en momentos de crisis. Y en nuestra vida diaria pasamos todos momentos de crisis. El mundo actualmente está pasando momentos de dificultad, pero muchas personas no conocen la verdadera zona de seguridad. Y yo creo que tú y yo, más que nunca, tenemos que buscar esas zonas de seguridad en nuestras vidas e enseñarlas a nuestras familias para que después no nos lamentemos, porque cuando no prevenimos, es entonces cuando muchas veces nos vamos a lamentar y vamos a decir, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no escuché esa indicación? ¿Por qué no escuché ese consejo? Y yo creo que hoy día Dios te quiere decir, si estás pasando una prueba o quizás mañana la podamos pasar, que sepamos identificar nuestra zona de seguridad. Así que vamos a ir a esa primera zona de seguridad que la palabra de Dios nos enseña, y vamos a ir a esta zona de seguridad que es la zona de máxima seguridad, que es la cobertura de Dios, o como hablamos la semana pasada, la presencia de Dios. Y vamos directamente a la palabra. En el mismo Salmo 61 dice, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Tremenda palabra de parte de Dios que nos está diciendo que lo primero que tenemos que buscar como zona de seguridad cuando enfrentamos una crisis, cuando enfrentamos una adversidad, porque las adversidades a veces no avisan. Hay situaciones que tú las esperas, pero hay situaciones que vienen de una manera inesperada. Por ejemplo, cuando una persona de una manera inesperada pierde un ser querido, o de una manera inesperada se quedó sin trabajo. ¿Y cuántas situaciones? Porque así también son los movimientos sísmicos. Se dice, una vez leí, que hasta el día de hoy no existe ningún detector que pueda anunciarnos que realmente tal día o tal hora va a venir un movimiento sísmico. Han pronosticado muchas veces, ha podido coincidir, como otras veces no. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Nadie puede afirmar a mí nunca me va a venir ningún problema, a mí nunca me va a venir una situación adversa, ¿no? Porque el mismo Señor nos dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero lo que nos dijo claramente es que no tengamos temor. Y yo creo que no tendríamos temor si nosotros vamos a nuestra máxima zona de seguridad, que es la cobertura o la presencia de Dios. Esa presencia, esa cobertura, estar refugiado bajo sus alas, como también nos dice el Salmo 91, ese es el lugar más seguro. Y en los momentos de adversidad, estar bajo la cobertura de Dios es el momento en que tú tienes que recordar tu identidad. No eres cualquier persona, eres un hijo, una hija de Dios, y no hay lugar más seguro de un hijo cuando
se sube a los brazos de su Padre. Porque cuando estamos bajo esa cobertura, cuando estamos bajo esas coberturas, esas alas que Dios pone sobre nosotros, aun cuando pasemos una crisis, un terremoto, un tsunami o una pandemia, podemos sentirnos seguros bajo la cobertura de Dios. Y yo creo que todo empieza, como hemos leído, clamando a Dios, porque la cita bíblica que hemos leído dice: Señor, clamo a ti por ayuda. Y es que sabes que si tú realmente en los momentos de adversidad vas a esas zonas de seguridad que es la presencia de Dios, ¿para qué es? Para que eleves una oración, para que eleves un clamor, para que tú realmente sientas que la mayor recompensa de la oración no solamente es el resultado que nos da, sino es el privilegio de estar protegidos por Dios. ¿Sabes quiénes son los que la pasan mal en un momento de adversidad? Los que no saben identificar su zona de seguridad. Los que no están bajo la cobertura de Dios. Y cuando no estás bajo una cobertura, mientras no estés realmente bajo esa zona de seguridad, entonces vas a correr a lugares equivocados. Y es ahí donde te vas a sentir mal, te vas a frustrar. Es como cuando, por ejemplo, cuando hay un movimiento sísmico, uno de los consejos que dicen, por ejemplo, es nunca tomes un ascensor en un movimiento sísmico, o trata de evitar correr o de bajar las escaleras. Pero eso, cuando realmente no lo sabes, lo aplicas y te da pésimos resultados. Por eso que lo más importante en nuestra vida es saber identificar que la mayor zona de seguridad, la máxima zona de seguridad, siempre va a ser estar agarrado de la mano de Dios. No es recomendable soltarse de la mano de Dios en momentos de adversidad. Más bien dice ahí que esa mano te va a guiar a esa imponente roca de seguridad. ¿Sabes qué? No hay nada más seguro que estar parado sobre la roca. Y esa roca, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces, cuando tú estás y tu familia están parados sobre la roca que es Jesucristo, entonces podemos afirmar que Él es nuestra máxima fuente de seguridad, que Él es nuestra máxima fuente de poder, que Él es nuestra máxima fuente de efectividad. Nadie te va a dar mayor seguridad que la presencia de Dios. Nada se puede comparar a estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Es por eso que ahora quizás tú no estás pasando una prueba, o quizás tú sí la estás pasando, pero sea cual sea tu situación, busca la presencia de Dios, busca la cobertura de Dios y cree la promesa que Él te da. Mira cuál es la promesa que Dios te da referente a lo que estamos hablando. Dice el Salmo 91, versículo 2. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Qué hermoso poder declarar, pero no solamente declararlo, sino creer esta promesa que Dios nos dice. Que los que vivimos bajo su presencia, bajo su amparo, ¿qué dice? Que en medio de la crisis vamos a encontrar descanso más bien. Vamos a encontrar paz. Y tenemos que decir, tenemos que confesar la palabra de Dios y decirle, solo en Dios puedo encontrar refugio. Solo en Dios puedo encontrar mi zona máxima de seguridad o mi lugar seguro, como dice el Salmo. Solo en Dios puedo confiar. Debajo de sus alas no tendré ningún tipo de temor. Así que realmente yo quiero animarte que busques estar siempre bajo la presencia de Dios. Busca siempre estar bajo su techo. Eso es lo más hermoso que podemos hacer. Es más, hay un salmo en la Biblia
que dice, si no me equivoco, es el Salmo 27, el versículo 5, dice, cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. ¿Qué nos quiere decir este salmo? Que cuando Dios cierra la puerta detrás de nosotros, contamos con el seguro más efectivo que pueda existir en el mundo. Hay muchas personas que pagan un seguro de vida, un seguro para su automóvil, un seguro para su educación, un seguro contra el cáncer, y no es malo hacer eso, pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que el seguro más efectivo y encima gratuito es estar bajo la cobertura de la presencia de Dios. Ese seguro ninguno lo va a igualar. Y el costo lo pagó Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros. Así que busca en momentos de adversidad la zona de máxima seguridad, que es la presencia o la cobertura de Dios. Pero además hay también otras zonas de seguridad que son un complemento para la primera zona de seguridad máxima, que es incomparable, que es la de Dios. Y la segunda zona, vamos a ver cuál es esa segunda zona. Aquí está. Esta es la zona de alta seguridad, la iglesia. Después de la zona de máxima seguridad, que es la presencia de Dios, viene la zona de alta seguridad, que es la iglesia. Y vamos directamente a la palabra, que dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. El Señor nos está diciendo aquí claramente que también encontramos una zona de alta seguridad cuando estamos en la iglesia. Hoy tú dirás, pero ya no estamos en la iglesia. Sí estamos en la iglesia. Al menos los hermanos y amigos que siempre me escuchan aquí en la región Piura saben muy bien que les hemos dicho que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, y que seguimos reuniéndonos, seguimos congregándonos de manera virtual todavía, pero seguimos haciendo iglesia porque hemos entendido que es una zona también de alta seguridad, porque hemos entendido que es importante congregar, que es importante participar en una iglesia, porque la iglesia viene a ser como la embajada del reino de los cielos. Así funcionan las embajadas. Si tú has estado alguna vez en el extranjero y tuviste algún problema en esa ciudad, en ese país, ¿a dónde recurres? A la embajada de tu país, porque ahí vas a encontrar asesoría, vas a encontrar ayuda, vas a encontrar guía, y entonces tú vas a poder saber qué decisiones tomar. Igual la iglesia nos da esa seguridad, nos da esa protección. La iglesia viene a ser como un paraguas espiritual puesto en la tierra. Yo les digo una cosa, desde que me reconcilié con Dios, con mi esposa, ya tenemos 25 años congregando en Comunidad Cristiana Agua Viva. Y es cierto que hemos aprendido a conocer a Dios primero en el lugar secreto, pero la iglesia ha sido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque ni bien empezamos nuestros caminos en Cristo, nos congregamos en un grupo de conexión, lo que antes le llamábamos células. No, inmediatamente teníamos hermanos, amigos que compartíamos muchos momentos y ellos nos contaban testimonios y esos testimonios eran de edificación para nuestra vida. Estudiar la palabra de Dios, los cursos bíblicos, los encuentros, los seminarios, el servir a Dios. Qué importante servir a Dios. Entonces haces que
tú haces que realmente la iglesia sea parte de tu vida. Y cuando tú haces eso, Dios también comienza a bendecir tu vida, tu familia. Mira, realmente, aún en la pandemia tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Y yo la verdad que le doy las gracias a Dios porque en Comunidad Cristiana Agua Viva hemos entendido que la pandemia no nos ha hecho retroceder, sino más bien hemos avanzado. Que la pandemia no ha originado que no nos reunamos, al contrario, nos estamos reuniendo, seguimos participando de los encuentros, seguimos participando de convenciones, ahora de manera virtual, pero seguimos también ganando almas para Cristo, seguimos ganando familias para Cristo. ¿Por qué? Porque es importante estar en comunidad. Así se llama nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Agua Viva, porque hemos entendido que una persona sola más bien es una presa fácil. En cambio, cuando esté en comunidad, es una persona que va a mantenerse mucho más fuerte en el momento de las pruebas, en el momento de las adversidades. Y mira lo que dice la palabra de Dios para seguir alimentando esta idea. Mira lo que dice Nahum capítulo 2, versículo 11. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león era un lugar donde la gente, como leones, con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. ¡Wow! Yo creo que tú y yo debemos ser ese tipo de iglesia que realmente en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, seamos como leones, que realmente estemos más unidos, que realmente seamos más valientes, que podamos más bien mantenernos más fuertes para salir adelante. Este año es el año de avance y realmente ya estamos ya hemos entrado al 7º mes del año y realmente para la gloria de Dios podemos ver que como iglesia estamos avanzando. Tú estás avanzando, tu familia está avanzando, todas las áreas de tu vida estamos avanzando en medio de una pandemia aún, en medio de un momento político en nuestro país muy complicado. Pero sin embargo, nosotros hemos entendido que tenemos nuestra zona de máxima seguridad, que es Dios, la zona de alta seguridad, que es la iglesia, pero también, como último punto, tenemos también nuestro triángulo de vida. Así como en defensa civil hay un triángulo de vida, tenemos un triángulo de vida. ¿Qué es ese triángulo de vida? Es lo que es la estabilidad emocional. Mira, vamos a este punto realmente. El triángulo de la vida es la estabilidad emocional. Vamos al siguiente versículo referente a esto. Proverbios 28:2 dice: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Mire qué tremendo realmente puede ser en estos momentos cuando muchas veces perdemos la estabilidad emocional. Mira, suele pasar que cuando vienen estas circunstancias de temblores, terremotos, muchos salen despavoridos, otros comienzan a gritar, otros comienzan a correr y nos olvidamos realmente de las zonas de seguridad. Pero en situaciones adversas, muchas veces se manifiestan nuestras reacciones. Y nosotros también en lo espiritual tenemos que buscar una estabilidad emocional. Ese es el triángulo de la vida desde el punto de vista espiritual. Lo más seguro, obviamente, nunca va a ser perder quizás esos papeles, entrar en pánico, entrar en temor. Todo lo contrario, lo que tenemos que buscar es paz. Es más, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que en ese momento nos dé dominio propio ante la adversidad.
Porque muchas veces en los tiempos de crisis, muchas veces nos podemos volver irritables, nos podemos volver frustrados, desanimados, apáticos. Y eso realmente no es bueno, no hace bien. Inclusive hasta mucha gente por el mismo temor se enferma con mayor facilidad. Pero tú sabes muy bien que cuando nosotros mantenemos esa estabilidad emocional, pero no basada en tus fuerzas, sino esa estabilidad emocional basada en esa templanza como fruto del Espíritu Santo, es entonces donde vamos a poder encontrar también un refugio en el momento de la prueba. Y acá también la palabra nos dice lo siguiente. Proverbios 11:17. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Lo que nos está queriendo decir la palabra en este momento es que en tiempos difíciles debe salir a relucir la bondad, debe de salir a relucir nuestra estabilidad. Porque si tú pasas un problema, una adversidad, que todos lo podemos pasar en cualquier momento, si va a salir lo más cruel de nosotros, lo más negativo de nosotros, eso va a empeorar la situación. Porque cuando tú te conviertes, en lugar de ser un agente de paz, te conviertes en un agente de pánico, en un agente más bien de división, en un agente de desesperación, de opresión, entonces la situación pierde esa estabilidad, pierde esa seguridad y contagias a los demás de eso. Por eso es importante que reconozcamos que cuando viene una crisis a nuestra vida es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. O también va a permitir que salga lo peor de nosotros para que podamos examinarnos y decir definitivamente esto no está bien. Pero tu familia definitivamente no merece lo peor de ti. Tu familia se merece lo mejor de ti. Por eso es importante que los que somos padres sepamos buscar esas zonas de seguridad, que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a buscar la más alta zona de seguridad, que es Dios. Que busquemos la otra zona de seguridad, que es la iglesia, pero que también les podamos enseñar a ellos disciplina y dominio propio en el momento de la adversidad. Pero amigo, si tú te has conectado por primera vez, quiero decirte que todo lo que he hablado de la zona de máxima seguridad, que es Dios, de la zona de alta seguridad, que es la iglesia, y del triángulo de la vida, todo esto funciona cuando tú permites que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. ¿Y cuándo empieza eso? Cuando tú le dices, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, mis faltas. Yo me arrepiento y te pido que a partir de hoy tu presencia entre en mí, me limpies de todo mal, de todo pecado y que me hagas un hijo o una hija tuya y que a partir de hoy tú te conviertas en mi Señor y mi Salvador. Con esta oración sencilla para ti, pero que fue difícil para Jesús porque Jesús tuvo que derramar hasta la última gota de sangre para que tú puedas hacer esta oración de confesión y decirle, Señor, entra en mi vida. Y entonces tú te haces merecedor a los beneficios de la cruz del Calvario, porque Él ha prometido darnos vida eterna, nos ha prometido darnos salvación. Y sabes que no hay nada más hermoso que saber que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Es entonces donde deja su Espíritu Santo para guiarnos y que cuando vengan esos sismos a tu vida, tú puedas buscar inmediatamente la zona de máxima seguridad, que es Dios, y que aprendas a congregarte y que te sigas conectando para que tengas un estilo de vida, las zonas de alta seguridad,
y que apliquemos nuestra estabilidad emocional o esa templanza en ese triángulo de vida. Así que yo quiero bendecir tu vida, extiende tus manos ahí y quiero bendecir y orar por ti. Señor, bendito Dios, yo quiero bendecir a toda la iglesia de aquí del norte del Perú, bendito Dios, a todos mis hermanos y discípulos que están congregando y se me están escuchando y viendo en estos momentos. Te pido, Señor, que cuando enfrentemos, bendito Dios, crisis o situaciones, recordemos esta palabra, que siempre debemos buscar la zona de máxima seguridad que es tu presencia y que nunca dejemos de congregarnos en esa zona de alta seguridad que es tu iglesia y que tengamos siempre un dominio propio, una estabilidad emocional en los momentos más difíciles. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar reunidos con ustedes. Recuerden que siempre estamos orando por todos ustedes. Siempre estamos clamando a Dios para que cada día tú vayas de menos a más en todas las áreas de tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.